Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Isabel Pantoja se ha ido a hacer las Américas, lo que antes se llamaba hacer las Américas. Ha ido a cantar en una gira que ha empezado en Miami, luego cantará en Nueva York, en Puerto Rico y creo que tiene también otras fechas todavía por apalabrar. Creo que será una gira que durará los meses de febrero y marzo. Y a mí me gustaría hablaros un poco de sus comienzos, porque fue cuando yo la conocí y creo que puede ser de vuestro interés. Bueno, cuando a principios de los 80 Isabel ya en esa época ya era una cantante conocida, había venido, era un poco el relevo, ¿no?, de las antiguas folclóricas, era famosa, bueno, era guapa, era una chica muy espabilada, no se sabía mucho de su vida, había aparecido un poco de repente, nos parecía al menos a la mayoría de los españoles, y a mí pues me interesó, me pareció un personaje que tenía mucho interés. En esa época se rumoreaba que era novia de Francisco de Rivera, del torero Paquirri. Paquirri había estado casado con Carmen Ordóñez y estaban anulando el matrimonio, iban en secreto, Isabel y Paco, si es verdad que estaban juntos, no se nos dijo, no se decía públicamente a nadie, pero bueno, a mí me interesó. Yo trabajaba entonces en Interview, que ya os he contado varias veces que no era una revista del corazón, pero a pesar de todo, cuando había un personaje potente, pues lo entrevistábamos y la llamé varias veces a su casa de Sevilla, siempre me decía que no, hasta que un día me dijo, bueno, pues sí, ven y te doy la entrevista. Y entonces yo pensé, tate, esto quiere decir que tenemos ya resolución, ¿no?, que hay algún avance en el noviazgo de ella con Paquirri, y resulta que bueno, que ya estaban prácticamente en la recta final de su anulación, le faltaba tan solo un papel para anular el matrimonio y para casarse ellos dos, y entonces ella pues bueno, me dio esta exclusiva y me dio una entrevista en su casa. Me sorprendieron muchas cosas de esta entrevista. Estuve todo un día con ella, nos invitaron a comer en su casa. Ella había comprado un piso muy bonito encima del Real de la Feria, donde se hace la feria de Sevilla, ahí encima donde están los cacharritos, allá se llaman los cacharritos, las atracciones de niños. Era un piso fenomenal con garaje abajo, eran dos pisos, y se lo había comprado ella con su dinero. Luego se explicó que había sido Paco el que lo había comprado y no es verdad. Ella me contó que lo había comprado, era como una sorpresa que le había dado a él. Le había llevado con los ojos vendados y le había dicho, mira Paco, pues esta casa será nuestra, yo acabo de comprar este piso. Le había costado 17 millones de pesetas, que en aquella época era mucho dinero. Y en un piso, pues bueno, decorado con mucho metal, con mucha plata. Me estuvieron enseñando, ella y su madre, que era una señora encantadora, me estuvieron enseñando todo el piso con mucha ilusión, porque lo acababan de poner, lo acababan de decorar. Tenía unas cortinas estampadas muy bonitas, un centro de porcelana de un pájaro de colores también muy bonito. Y entonces ella me enseñó las habitaciones y entonces me dijo, mira, esta es la habitación de mi madre, qué bonita. Esta es mi habitación, una habitación con tonos malvas, rosas y blancos. Y en medio de otra habitación, o sea que la habitación de la madre estaba en medio de dos habitaciones, de la de Isabel, y entonces me enseñó otra y me dijo, y esta es la de Paco, y mi madre está en medio para evitar tentaciones. A mí eso me hizo mucha gracia y digo, bueno, y que cuando os caséis, que dice, no, dormiremos en mi habitación, pero entonces le quitaré evidentemente los tonos malva y rosa y lo dejaré solamente blanco. Y entonces, a pesar de que la casa era fabulosa, era muy bonita, pues la vida la hacían en un cuartito muy pequeñito, como pasa muchas veces en las casas, ¿no?, que las tienes un poco para las visitas y luego tú haces vida en un sitio muy, muy recogido. Y era un cuartito muy pequeño y tenían era el cuarto de la plancha, tenían la tabla de planchar para planchar los trajes de flamenca que llevaba ella. Tenía una mesa camilla para comer, de esas que tiene brasero, y luego tenía una televisión muy grande donde ponían todo el rato grabaciones, filmaciones de las actuaciones de Isabel. Entonces estuvimos un rato viendo estas grabaciones. La madre, por cierto, era la mujer más embelesada con su hija que yo he visto en mi vida, porque estaba todo el rato, mira la que guapa, y mira cómo canta, y mira cómo se mueve. Luego dicen que la otra es guapa, que la otra era Carmen, la primera mujer de Paco, que tenía fama de ser y lo era, de ser la mujer más guapa de España. Pero mira mi hija la gracia que tiene moviéndose. Y realmente es que Isabel en esa época era guapísima. Todavía no se había operado la nariz. Yo creo que cometía un gran error porque tenía una nariz preciosa, recta, adecuada a su cara, le daba mucho carácter. Tenía una melena impresionante como yo no he visto a nadie. Bueno, era una melena tan impresionante que se la tenía que secar con el aspirador de ropa, con el aspirador del suelo. O sea, tenía un aspirador pequeño y en vez de tener un secador normal como tenemos el resto de la humanidad, ella iba con el aspirador para secárselo.
Y era, bueno, era una persona como ingenua, la verdad es que hablaba, lo contaba absolutamente todo. A mí me contó ahí su vida, ¿no? Me dijo que había empezado, que su padre era un cantador flamenco que se llamaba Chiquetete, que era tío luego del Chiquetete famoso, bueno, y que realmente pues, no se ganaba bien la vida, pero se murió cuando Isabel tenía 14 años. Entonces a los 14 años pues esa familia se quedó sin recursos y ella actuaba en un tablao en Sevilla muy jovencita y la vio el maestro Solano, que era un educador de voz de muchos artistas, ¿no? Y le dijo, vente para Madrid porque tú eres un diamante en bruto. Y Isabel me dice, con lo que me gustan a mí las joyas, y me dijo, eres un diamante en bruto. Y no me he olvidado nunca de esa frase. Bueno, el caso es que se fue a Madrid, estuvo dando clases con el maestro Solano durante bastante tiempo y al mismo tiempo, claro, necesitaban dinero y se tuvo que poner a cantar en el Corral de la Morería, que era un sitio de flamenco de Madrid muy conocido. Vivían en una pensión, todos juntos, ella se llevó a sus hermanitos también, vivía con su madre y con sus hermanitos, ella los mantenía todos, ¿no? Y a mí me contaba muchas veces, dice, por la noche estaba tan cansada que cuando estaba dando palmas ahí en el tablao, dice, muchas veces me quedaba dormida dando palmas y la de al lado, la compañera de al lado me tenía que despertar porque al día siguiente madrugaba, ¿no? Para ir a las clases y para actuar en otros sitios. Y fue una época, pues la verdad es que había trabajado muchísimo y se había sacrificado mucho por su familia. En esa época que yo os he contado, pues ya todo esto ya había pasado, ella ya tenía, pues era una artista famosa, ya tenía dinero, ya había ganado dinero, hacía giras, bueno, iba mucho a Barcelona, era muy querida, muy querida en todas partes, y bueno, y lo curioso pues era esta gran historia de amor que había tenido con Paco. Me decías, ha sido el gran amor de mi vida, no he tenido otro, no he tenido otro novio, y la verdad es que estamos deseando casarnos porque ya no podemos más. Y la madre decía, sí, sí, que a mí estos noviazgos tan largos tampoco me gustan. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que a media tarde pues llegó Paco, ¿no? Llegó el interfecto, la persona de la que hablábamos, y estuvo también interviniendo ahí en la conversación y estuvimos hablando bastante rato. Y entonces llegamos, claro, y él dijo, no, no, es que a mí esta mujer me ha perdido el sentido, yo he perdido el sentido por ella, gorda, él le llamaba a ella gorda, perdona, ella le llamaba el gordo y él a ella le llamaba princesa, prince. Tenían un perrito Yorkshire, por cierto, muy mono. Y entonces le decía ella, no, es que yo he perdido el sentido por esta mujer, la mujer que más he querido, que más he querido. Por cierto, que fue cuando a él le pregunté por Lolita, por su noviazgo con Lolita, que lo he contado esto en otro vídeo, y él me dijo, eso no fue nada, eso son cosas que se imaginó ella. Si ella se hizo ilusiones, yo no tengo la culpa. Bueno, el caso es que estaban ahí muy enamorados. La madre, cada vez que hacíamos una foto de los dos, la madre puesta en medio, porque decía, no, no, que a mí esto de cogerse la mano y todo esto a mí no me gusta, a mí no me gusta. Y al final, pues claro, le hice la pregunta a Isabel, le dije, oye Isabel, pero bueno, oye, tanto recato, bien os vais a la finca juntos. No, pero ahí viene siempre mi madre y yo duermo con mi madre. Bueno, y aquí habitaciones separadas, pero bueno, porque está tu madre, yo ahí intentando pinchar, y ella me dijo, no, no, es que yo nunca he hecho nada con Paco ni con nadie. ¿Cómo? ¿Qué dices? Y ya tenía unos 25 años entonces. Y me dice, no, que yo soy virgen, nunca me he acostado con ningún hombre. Ah, digo, ¿y con Paco, con tu novio, desde hace 3 años? Tampoco. No, no, tampoco, tampoco. Y entonces yo le dije a él, le pregunté a él, bueno, ¿y tú qué? Dice, ¿cómo voy a manchar yo lo que más quiero? Si ella no quiere, yo lo respeto. Y entonces ella dijo, no, no, para mí una mujer tiene que ir virgen al matrimonio. Como es natural, ese fue el titular de la entrevista. Bueno, el caso es que luego ella se cambió, por casa iba vestida con zapatillas y todo esto, se vistió fenomenal, porque es de estas mujeres que de casa a afuera cambia un montonazo. Se puso unas botas altas con unos tacones vertiginosos, toda vestida de rojo, con un jersey así con lentejuelas, bueno, guapísima. Y entonces nos fuimos con su coche, que era un Porsche, que se acababa de comprar. Tenía un Mercedes 220, que era para las giras, según me decía ella. Y luego el Porsche este, que se lo acababa de comprar y que le había costado 5 millones de pesetas, que ya os digo que en aquella época era muchísimo. Entonces salimos pues por Sevilla, y entonces ella me contó, ella había nacido en Triana, y dice, ¿queréis que os haga el recorrido que haré el día de la boda? El mismo recorrido que haremos el día de la boda. Ah, pues sí, estupendo. Y vamos, la fotógrafa y yo en el Porsche sentadas detrás, claro, con las rodillas aquí, porque ya sabéis cómo es estos coches, que son así muy bajos, los de delante van como reyes, que era la madre y ella, pero nosotros íbamos ahí todos encogidos. Y bueno, yo os puedo decir que en mi vida he pasado más miedo.
Porque cada vez que pasábamos delante de una iglesia, delante de una capilla, delante de una imagen de la Virgen, y en Sevilla hay muchos, ella se soltaba el volante y se persignaba. Y entonces, claro, el coche dando bandazos, yo rezando detrás diciendo que no pasemos por delante de ninguna más, porque es que nos la vamos a pegar seguro. Bueno, nos fuimos a la iglesia donde se iba a casar, y entonces ella me iba contando, bueno, pues mira, aquí saldremos estará toda la iglesia adornada con clavelinas blancas, quiero que los caballos también sean blancos, mi traje por supuesto también será blanco, o sea, el leitmotiv de la boda era el blanco, la pureza del blanco, porque ella iba a ir virgen al matrimonio y estaba orgullosa de esto. Bueno, yo creo que le hizo una entrevista muy buena, la verdad, porque ella era muy buena y me contó muchas cosas. Y entonces, cuando llegué a la redacción, bueno, a Barcelona, la escribí, la entregué, mi jefe me dijo, fenomenal, nos ha encantado y tal y cual. Y entonces cuando yo esperé el miércoles, que era el día que salía la revista, que saliera mi entrevista, que yo creo que merecía honores de portada, bueno, de portada no, porque Isabel salía vestida y las señoras que salían en la portada estaban desnudas, pero bueno, la llamada, la entrevista, yo creía que sí. Pues cuál fue mi sorpresa cuando vi que la entrevista no estaba. Y entonces me fui a mi director, que era un tío estupendo, y le dije, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha gustado? Que dice, no, dice, ¿sabes qué ha pasado? Dice que el lunes, ellos el lunes tenían la reunión para discutir, una reunión de redacción para discutir los temas que iban a ir esa semana. Nosotros, la redacción en esa época todavía estaba en Barcelona, pero había una delegación en Madrid, pero la reunión se hacía en Barcelona y estaba presidida por Antonio Asensio, que era el editor de la revista. Dice, no, les ha gustado, y a Antonio le ha encantado la entrevista y tal. Dice, pero claro, los de Madrid se han quejado. Y digo, sí, dice, sí, porque dicen que todo lo que cuentas aquí en la entrevista, que esto es mentira, que esto no es verdad. Yo digo, no es verdad. No, porque Isabel se ve que no es virgen, que es carne de tablao, y que bueno, y que todo esto que te ha contado es un cuento chino que tú te lo has creído, porque claro, al vivir en Barcelona no estás enterada de estas cosas, porque tú no sabes ni lo que es el corral de la morería. Todo esto era con ironía, evidentemente, porque mi director también era catalán, también era de Barcelona. Claro, todo esto tú no tienes ni idea, te ha enredado porque eres de provincias, y ellos saben perfectamente que Isabel, vamos, que es tremenda y que ha tenido muchos amantes. Digo, bueno, hombre, digo, supongo que tú me habrás defendido, ¿no? Y él dijo, no, dice, yo he hecho otra cosa mejor. Digo, a ver. Yo he dicho que investigaran, que bueno, que oye, si hay un gran equipo de investigación en la revista Interview, que hemos descubierto tantos escándalos, pues que pongan a este equipo de investigación a investigar si la Pantoja es virgen o no es virgen. Entonces, pusieron el equipo de investigación de Interview a investigar esto, que en realidad era una cosa bastante tonta, pero que bueno, que tenía su interés. ¿Y qué pasó? Que al cabo de 2 semanas me llamó mi director al despacho y me dijo, oye tú, que lo han intentado todo, que han intentado hablar con todo tipo de gente, han ido al Tablao, han ido a Sevilla, han empleado recursos, han hablado con todo, bueno, con todo tipo de personas, confidentes, con todo, y nada, que tenía razón y que esta chica no ha tenido ningún novio. Si ha tenido algún novio, fue novia de Máximo Valverde, pero un noviazgo platónico, un noviazgo blanco, y que esta semana publicaremos la entrevista. Bueno, la entrevista tuvo, como comprenderéis, mucha repercusión porque bueno, fue una entrevista, pues claro, que hablábamos de temas muy íntimos y fue portada, evidentemente, con ese titular, voy a ir virgen al matrimonio. Y yo la verdad es que a Isabel no la he vuelto a ver nunca más desde entonces, figuraos, y hace muchos años. He sabido mucho de ella, muchas cosas, me han contado muchas cosas, algunas verdad, otras mentira. Me he enterado de muchas cosas también por la prensa, por mis compañeros. Bueno, le han sucedido múltiples avatares en su vida, ¿no? Como sabemos todos muy bien, desde que su marido se murió hasta que ha estado en prisión, evidentemente, los problemas con los hijos también. Pero yo me quiero quedar con aquella imagen de aquella Maribel, ¿no? Como la llamaban su familia, tan inocente, porque a mí me parece una chica inocente, muy entregada a su profesión, muy entregada a su novio, olía a metal, o de metal, de Paco Rabanne, me acuerdo. Y yo me quiero quedar con aquella frase que me dijo, ¿no? Que era muy bonita, que me dijo, yo luego la entrevista la he publicado luego en este libro. Me dijo, tendré 2 hijos. A la primera le pondremos Ana Isabel y al segundo le pondremos Francisco José, y yo me retiraré del arte porque la mujer tiene que estar en casa y con sus hijos, y estaré con mi Paco hasta que me muera. Y doña Ana comentó, ¿y qué pedazo de artista se perderá el mundo? Bueno, pues espero que os haya gustado. Gracias, adiós.